Bueno, la verdad es que desde que llegué el martes pasado a este país, no han parado de preguntarme lo mismo. Lo peor de todo es que muchas veces lo preguntan porque las transnacionales de las noticias de Estados Unidos de Norteamérica dijeron esto o lo otro. Todavía no he encontrado un periodista belga que me haga una pregunta de su propia inspiración. Y eso es muy, pero muy preocupante, porque hay que buscar información, hay que investigar cuando te llega una información. Todos ustedes conocen la historia de Cuba. Nuestro país pertenecía a una comunidad que era la comunidad socialista que había en el mundo, ¿verdad? Piensen ahora como belgas. Ustedes están viviendo en una comunidad europea. De pronto, de hoy para mañana, esa comunidad europea desaparece. ¿Qué pasaría con ustedes? Porque hay muchos productos que ya ustedes no producen y que vienen de esa comunidad europea. Si de pronto ustedes se quedaran sin estas cosas, económicamente sería un momento difícil. ¿Bien? Exactamente pasa en Cuba cuando desaparece el campo socialista europeo, con un agravante o dos. Uno, que nosotros somos un país del llamado tercer mundo. Por tanto, el nivel económico de Cuba no se parece al nivel económico de Bélgica, ¿verdad? Segunda cuestión, Cuba es un país bloqueado económicamente por la potencia más agresiva del planeta, que es el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense hasta qué punto llega a ser duro este bloqueo, que Cuba es capaz de producir medicamentos. Les voy a poner un ejemplo práctico. El PPG es un medicamento para limpiar las arterias de ateromas, limpiar las arterias de colesterol, ¿verdad? Por tanto, es más efectivo que la Viagra, mucho más efectivo y no da infartos. Europa no puede comprarnos esos medicamentos a Cuba, porque si el gobierno de Estados Unidos detecta a una empresa europea comprando esos medicamentos a Cuba, le puede sancionar entre 5 a 10 millones de dólares si esa empresa tiene capital de Estados Unidos. Y si no tiene capital de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le dice que no va a poder negociar más con su país. Imagínense ustedes, la competencia es muy difícil, más de 400 millones de habitantes contra 11 millones y medio de habitantes. La empresa europea no nos compra el medicamento. Esto es una pequeña muestra de lo que significa vivir bloqueados. Ahora con esta situación, Cuba llega realmente, lo decimos honestamente, a tocar fondo. Tocamos fondo. Hemos resistido porque somos un pueblo de verdad tremendo. Yo estoy muy orgullosa de mi pueblo, yo lo digo sinceramente, porque las cosas que nosotros pasamos durante ese periodo especial que llamamos, ustedes no se lo pueden imaginar. Mis hijas, por ejemplo, eran dos niñas pequeñas. Y cuando había falta de luz en mi casa, nos pasábamos a veces 12 horas sin corriente.
Piensen un país tropical con unos mosquitos de este porte, un calor húmedo tremendo. Es desesperante, realmente desesperante. Pero además, con pocos recursos, no tienes electricidad, ¿cómo conservas los alimentos? ¿Ah? Todas estas cosas realmente lograron que la población cubana viviera momentos muy duros. Pero nosotros como pueblo dijimos, bien, tenemos dos alternativas. Una, rendirnos y pasar simplemente a ser un país más del llamado tercer mundo con un sistema capitalista. Volver a lo que éramos antes. Dos, resistir cueste lo que cueste. Y costó, hubo que cambiar la constitución del país, por supuesto, con un plebiscito nacional para poder aceptar inversiones de capital extranjero en Cuba. Nos abrimos al turismo, un país que era limpiecito, y de pronto tuvimos corrupción, droga y hasta prostitución. Eso es muy duro para un pueblo que ha educado a sus mujeres y a sus hombres con dignidad, y que de pronto tú ves que un joven o una joven se prostituya. Eso es como un puñal metido en el pecho de cualquier persona cubana con dignidad. Y lo hemos tenido que enfrentar, porque en épocas de crisis económica también hay épocas de crisis de valores. Eso es una realidad, pero hay que enfrentarla, ¿verdad? En ese momento, muchos trabajadores cubanos quedaron prácticamente sin empleo, porque no había petróleo para que las fábricas funcionaran. No había, por tanto se cerraron. El Estado socialista mantuvo a estos trabajadores aún en sus casas recibiendo un salario mínimo. El tiempo ha pasado, apareció el alba, la situación económica de Cuba ha mejorado, todavía no es la ideal, no, pero es mucho mejor que en los años 90, muchísimo mejor. En este momento, el Estado cubano decide que todos esos trabajadores que había mantenido prácticamente sin producir, no puede seguir haciéndolo. Hay que buscar alternativas para esto. Por eso aparecen una serie de empleos que ya existían, pero que se legalizan en este momento, y se le permite entonces a estos trabajadores que van a quedar sin el amparo oficial del Estado pasar a trabajar por cuenta propia. Esto tiene consecuencias, seguro. Cuba es una revolución en desarrollo, es un gran laboratorio donde tenemos que buscar alternativas siempre. Si nos equivocamos, podemos recoger y volver a empezar. Ese es el privilegio que tenemos por ser un país soberano. Pero sí, ningún trabajador de estos que se van a quedar hoy sin trabajar para el Estado será desamparado por el Estado. Si no lo hicimos cuando no teníamos dónde caernos muertos, ahora que somos un pueblo que estamos mucho más ricos, ¿cómo es posible pensar que vamos a abandonar a uno de nuestros hombres o mujeres? Eso es imposible. ¿Cuál es el verdadero reto en el futuro para Cuba? No perder la conciencia social, porque desgraciadamente los hombres piensan como viven. Según vive un hombre, piensa él. Entonces ahí sí hay que tener cuidado, y ahí sí tendremos que trabajar en los próximos años para que esas personas que empiezan a trabajar por cuenta propia
se den cuenta que siguen viviendo en una sociedad socialista, donde la salud sigue siendo gratuita, donde la educación sigue siendo gratuita y que el impuesto que se le cobra a ellos servirá para ampliar socialmente las ventajas de la población. ¿Está bien? Muchas gracias.